En la liturgia de este día, escuchamos en la primera lectura la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y en el Evangelio, escuchamos de labios del mismo Jesús la parábola del sembrador. Y esto me conecta mucho porque sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por excelencia son sus mandamientos. Es lo más básico de nuestra doctrina. Es el decálogo con el que podemos sintetizar la moral cristiana y es de lo primero que nos aprendemos desde pequeños. Bueno, ¿nosotros qué clase de terreno hemos sido si aplicamos los 10 mandamientos a lo que nos enseña Jesús en la parábola del sembrador? Nosotros podríamos evaluarnos respecto a cómo hemos recibido esta que es la palabra de Dios más elemental en nuestras vidas. Puede que seamos como el primer tipo de terreno, ese que cae al borde del camino y que los pájaros se lo comen. Porque, pues los mandamientos fue solo una fórmula que memorizar, algo que mal nos aprendimos solo para pasar un examen y hacer la primera comunión, algo que nos sirvió como examen de conciencia alguna vez, pero por no repasarlo y sobre todo por no haberlo grabado en el corazón, es algo que se lo comieron los pájaros, algo que estuvo destinado desde el principio a confinarse en el olvido. Y tristemente, parece que así pasa con la mayoría de aquellos que se aprenden los mandamientos en la doctrina, pero que no llegan a trascender en sus vidas. O seremos el segundo tipo de terreno, como la semilla que cae entre las piedras. Pues que sí, que pues nos aprendimos los mandamientos y puede que los hayamos aprendido para siempre, pero como fue solo algo de la memoria y no del corazón, como simplemente nos señala lo que está mal, como es solo una lista de prohibiciones para saber en qué pequé, de qué me tengo que confesar, pues es pues algo que empieza a querer germinar, pero se topa con un corazón duro, porque solo se trataba de saber en qué habías pecado, pero ¿de qué te sirve saberlo si no haces lo contrario? Y sí, para la mayoría de católicos también los mandamientos solo les sirven para saber en qué han fallado, de qué han caído, pero no para entender que lo que hemos de hacer es todo lo contrario, solamente para enterarnos de lo que ya hicimos mal. O seremos ese tipo de tierra que crece entre los espinos, la semilla que crece entre espinas. Yo aquí identifico las espinas con esas prohibiciones, con el sentido de que los mandamientos del Señor son solo prohibiciones, son solo pecados de los cuales vivimos sofocados. Para quienes la moral cristiana es algo insufrible, algo imposible de llevar, porque se trata solo de decir no, no. El decir de tantos, oye, pues ¿cómo? Todo lo que es bonito en esta vida o engorda o es pecado. Pues. Y pues tantos terminan abandonando la fe porque no pueden vivir en una moral asfixiante, en lo que todo lo que hacen es pecado, en donde no pueden elegir ni decidir nada porque todo ofende a Dios, porque con todo me voy al infierno. Y algunos exponen la moral cristiana de esa forma tan pobre. No que haya que negar el pecado y su gravedad, sino que si reducimos la moral cristiana a una serie de prohibiciones, a lo que no tenemos que hacer, a lo que es pecado, entonces se vuelve algo sin sentido, algo insufrible. No lo vemos en el sentido positivo de lo que sí tenemos que hacer. Nos enfocamos únicamente en lo que tenemos que evitar y eso, claro, nos ahoga. Todo lo contrario a aquellos que recibieron la semilla de los mandamientos en tierra buena y dieron fruto del 30, del 60, del 100 por uno. Son aquellos que sembraron los mandamientos del Señor en el corazón, que estos fueron una brújula en sus vidas que les orientó lo que debían evitar, pero sobre todo lo que tenían que hacer. Por eso buscaban amar a Dios sobre todas las cosas, por eso buscaban respetar su santo nombre, por eso demostraron su amor a Dios amando al prójimo, en primer lugar con tus padres, aprendiendo que no se trata solamente de no matar, sino de ayudar a dar vida, ayudar a hacer digna la vida de los demás, que no se trataba de una represión en todo lo referente a la sexualidad,
se trataba de un amor pleno, un amor responsable, un amor fecundo, que no se trataba únicamente de no robar o de no mentir, sino de vivir en la verdad, amar la verdad, difundir la verdad, que se trataba no solo de no despojar al prójimo, sino de vivir las obras de misericordia. Aquel que entendió los mandamientos en sentido positivo y aquel que sabe que los mandamientos del Señor son apenas lo mínimo para ser una persona decente y que de ahí se pasó a vivir el Evangelio, a vivir el más grande de los mandamientos de Cristo, que es aprendan de mí. Entonces ese es el que entendió el mensaje y ese es el que dio verdaderos frutos de santidad. Bueno, ¿y tú? ¿Qué clase de terreno has sido para los mandamientos? Que esa semilla, sembrada en tu corazón desde muy pequeño, que pase de la memoria al corazón y del corazón a la acción. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.